Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Quien les habla es el ingeniero Ángel Cancho, ingeniero ambiental y sanitario. Y el día de hoy vamos a empezar, o les voy a estar acompañando en este diplomado, el cual es gestión integral de los residuos sólidos. Antes de empezar, muchachos, a nombre de la Cámara Internacional de Medio Ambiente, le damos la bienvenida y de antemano ya el agradecimiento por participar en este diplomado. ¿Sí? Le doy la bienvenida a todos los ingenieros, supervisores, bomberos y personas encargadas del área de medio ambiente de una empresa o cualquier otra persona que nos está acompañando en este diplomado que quiera aprender un poco sobre la gestión sobre lo que es la gestión de los residuos sólidos. ¿Sí? Entonces, señores, vamos a comenzar. Antes de iniciar, señores, vamos a ver un video para que puedan más o menos entender qué es lo que es la fiscalización, ¿no? Vamos a comenzar. Carlos no segrega sus residuos ni toma en cuenta el horario de recojo de basura, lo que genera malos olores y enfermedades. De la misma manera, por la falta de rellenos sanitarios en nuestro país, muchas veces la basura termina en botaderos. La mayor parte de ella es quemada y esto, sin darnos cuenta, afecta la calidad del aire y el ambiente. Cada día somos más, y es un hecho que estamos generando una mayor cantidad de basura. Hoy, cada limeño genera más de medio kilo de basura diaria, al mes 20 kilos y al año 280 kilos de basura. Los 8 millones de habitantes que tiene Lima generan en total 7.400 toneladas de basura por día. Esto es el equivalente al peso de casi 2.000 elefantes. ¿Te imaginas? ¿Sabías que en el 2001, hace poco más de 10 años, generábamos solo la mitad, es decir, 4.000 toneladas? Ahora, presta atención, en 20 años, Lima generará el doble de basura. Para el 2034, podríamos generar 16.000 toneladas de basura diaria. Pero todo esto es solo una pequeña parte del problema. ¿Cuál es el lugar más adecuado para disponer la basura? En una estructura especialmente diseñada para contenerla y garantizar que no se dañe la salud de las personas ni el ambiente. Actualmente, Lima cuenta con 4 rellenos sanitarios: Zapallar, Modelo de Callao, Guaycoloro y Portillo Grande. Y en todo el Perú, con casi 30 millones de habitantes y 25 departamentos, solo contamos con 9 rellenos sanitarios. Aparte de los 4 que tenemos en Lima, hay uno en Cajamarca, otro en Ancash, uno en Loreto y 2 en Junín. Esto, sin duda, es insuficiente para nuestro país. Como no hay suficientes rellenos sanitarios, una buena parte de la basura va a lo que conocemos como botaderos. Estos lugares, aparte de ser ilegales, son focos infecciosos para nuestra salud y el ambiente. El 98% de las municipalidades de Lima Metropolitana y Callao cuentan con un programa de segregación de residuos, pero solo la Municipalidad Distrital de Surco cuenta con una planta piloto de segregación de residuos inorgánicos. Una manera de minimizar el impacto de la mala disposición de los residuos sólidos es segregarlos en nuestros hogares, empresas, entre otros lugares. Así, al reducir, reutilizar y reciclar, procuramos disminuir la cantidad de basura que debe ser dispuesta en los rellenos sanitarios. ¿Y qué hace el OEFA? El OEFA es la autoridad encargada de supervisar que las municipalidades cumplan con disponer nuestra basura en lugares adecuados para proteger nuestra salud y el ambiente. Recuerda, el OEFA siempre atiende tus denuncias ambientales. Bueno, señores, como hemos visto en el video, nos habla de la importancia que tiene lo que es la segregación, ¿cierto? Para las personas que no conocen o no saben el término de segregación. Segregar, señores, es simplemente la acción de separar, ¿ya? De separar los residuos sólidos, digamos, confuso como en esta imagen, como podemos observar, lo orgánico
en un lugar o en un contenedor, no sé, las botellas de vidrio en otro contenedor, papel, cartón en otro contenedor, etcétera. A eso llamamos segregar. Ahora, muchos de ustedes pensarán, ingeniero, pero solamente eso se hace en las empresas porque ellos tienen que cumplir ciertas leyes, etcétera. No, jóvenes. La segregación en sí debería hacerse, ojo, debería hacerse en todos los lugares, incluido o empezando por casa. Sin embargo, esto es un poco de falta de cultura ambiental que no, donde las empresas o las personas no hacen o no segregan sus residuos sólidos, ¿no?, en su casa. Pero debería hacerse. ¿Qué nos dice la ley 27314, la ley de residuos sólidos? La ley nos dice, ¿no?, que todo generador o todo aquel que genere un residuo sólido está en la obligación de darle, de segregar y darle una disposición final, digamos, ¿no? Entonces, por eso que las empresas lo hacen. Ojo, ahora algunos dirán, más adelante vamos a ver, pero algunos dirán, ingeniero, pero hay ciertos tachos de colores, etcétera. Claro, hay algunos que ya están preestablecidos mediante la norma técnica peruana, vamos a verlo más adelante, pero no significa que sea obligatorio, muchachos. O sea, la ley no te da no te da una especificación de colores netos, no hay que confundir eso. La ley no te dice, porque la ley te dice que cada uno es responsable de los residuos sólidos que genera. Dentro o interpretando ese contexto, podemos nosotros segregar nuestros residuos sólidos como mejor nos plazca o de acuerdo a los contenedores que nosotros mejor lo veamos, ¿no?, mejor nos plazca. Y no solamente esto en el tema del hogar, ¿eh? Porque por ejemplo, si Juan está viendo esta capacitación y Juan le interesa ahora el tema de la segregación, él puede segregar en su casa capaz papel en un contenedor amarillo, lo que son plásticos en un contenedor azul, lo que es metal en un contenedor negro, dependiendo, no sé, ya depende de cada uno, muchachos, no nos da una especificación. Hay una norma técnica peruana que sí nos da los colores. Ahora dirán, ingeniero, pero ¿cuándo es obligatorio o la norma técnica peruana son obligatorias o no? Recuerden, jóvenes, que las normas técnicas peruanas es una ayuda, nos dan los lineamientos que tiene que ver en cada sector, por ejemplo, en tema de residuos sólidos, un ejemplo. ¿Ya? Pero no es obligatorio, ojo. Ahora, ¿cuándo es obligatorio? Cuando la norma técnica, cuando esta norma, muchachos, sí, el nombre de la norma está especificado en uno de nuestras herramientas de gestión. Hablamos de nuestro estudio de impacto ambiental, nuestro PAM, etcétera. Si dentro de nuestro PAM o dentro de nuestro estudio hemos puesto se hará la segregación de residuos sólidos de acuerdo a la norma peruana técnica tal. Entonces, como se va a hacer, como ya está mencionado en una herramienta de gestión o nuestra herramienta de gestión, entonces tenemos que hacerle caso o tenemos que utilizar los contenedores de acuerdo a la norma técnica peruana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una auditoría o una fiscalización nos pueden observar eso, que dentro de mi herramienta de gestión, si está mi norma técnica, o mejor dicho, dentro de mi herramienta de gestión está considerado mi norma técnica peruana. Sin embargo, en campo yo no hago caso o no segrego, no tengo los contenedores adecuados de acuerdo a la norma técnica peruana. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. La norma técnica peruana o las normas técnicas no son obligatorias, solamente son obligatorias cuando se encuentren dentro de una herramienta de gestión en sí de nosotros. ¿Ok? Listo, señores, vamos a continuar entonces. Vamos a ver lo que es el día de hoy. Comenzamos con la unidad 1, que son los aspectos generales. Vamos a ver un poco de teoría, cuáles son los residuos sólidos, qué nos dice la ley, temas más que nada aspectos generales. De ahí vamos a ir avanzando, muchachos, vamos a ir profundizando en este tema que es muy amplio, los residuos sólidos, ¿sí? Antes de empezar, muchachos, vamos a meditar, ¿no? Nos dice que meditemos. Nosotros, cada persona, jóvenes, cada persona o cada uno de nosotros genera un promedio de medio kilo de residuos por día, ¿no? 0.5, como quieran verlo. No, señores, si nosotros generamos en promedio al día, ojo, al día medio kilo, 0.5 de residuos, imaginen, ¿se ha puesto a pensar usted cuántos residuos ha generado este mes?
Ahora, ¿se ha puesto a pensar cuántos residuos ha generado este año? Fácil, jóvenes, vamos a calcular. A ver, señores, vamos a calcular la respuesta. Si en un día nosotros generamos 0.5 kilogramos, en un mes lo multiplicamos por 30 días, que sería más o menos a 15 kilos. En un año lo multiplicamos por 12 meses, que sería 180 kilogramos. Ahora multiplica esta última cantidad por su edad, ¿no? ¿Cuántos años tiene y cuánto es el nivel o cuánto es la cantidad de residuos sólidos que ha generado usted, ¿no? Entonces se dan cuenta, señores, es una cantidad grande. ¿Por qué les doy este ejemplo, señores? Porque ustedes dirán, se han dado cuenta, solamente hay en el Perú, en todo el Perú, solamente hay 9 rellenos sanitarios actualmente. ¿Ok? 9 rellenos sanitarios más y solo hay 2 rellenos de seguridad. ¿Cuál es la diferencia, ya que estamos tocando este tema? Un relleno sanitario es para todos los residuos no peligrosos, ¿ya? Que van a darse una disposición final en el relleno sanitario. Todo lo que todo lo que no es peligroso. Mientras que un relleno de seguridad sí van a ir los residuos peligrosos, ¿no? Todo lo que es hidrocarburos, no sé, material con trapos industriales, etcétera, ¿no? Todo lo que sea peligrosos va a ir a lo que va a ir a los rellenos de seguridad, que como le digo solamente son 2 en todo el Perú. Entonces no se da abasto esto, jóvenes, los rellenos sanitarios no se dan abasto y por eso existen los botaderos, ¿no? Que son como rellenos informales, digamos, donde no hay un tratamiento adecuado a los residuos sólidos, no simplemente pueden ser las laderas de río, un descampado, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde van a depositar los residuos sólidos sin ningún tratamiento, en lo cual va a generar, puede generar lo que son, bueno, plagas, moscas, roedores e incluso enfermedades, ¿sí? Entonces a eso tenemos que verificar o tenemos que tratar de disminuir, señores, la cantidad de residuos sólidos que estamos generando por día, ¿no? No solamente en casa o no solamente no solamente en la empresa, sino también en casa y viceversa, no solamente en casa, sino también en la empresa. Y no solamente esto, sino también empezar nosotros con lo que es el tema, con el efecto multiplicador, ¿no? Si el día de hoy yo estoy aprendiendo, me están diciendo que no debo generar o tengo que disminuir la cantidad de residuos sólidos que yo genero por día, entonces también decirle a mi compañero, decirle a mi familia, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que así podamos disminuir en algo toda la cantidad de residuos sólidos que estamos generando. Ahora, no, hemos visto la cantidad de residuos sólidos, imaginemos ahora, ¿no? La Tierra está habitada por más de 7 millones de personas, 7.000 millones de personas. Entonces, es un número, es una cantidad fuerte, ¿no? Ahora, jóvenes, la importancia de la gestión integral de residuos sólidos. Va a haber una importancia sanitaria, ¿por qué? Porque va a controlar, nos va a ayudar al control de enfermedades, ¿sí? Va a haber un control o una importancia ambiental, porque nos ayuda a un control de la contaminación y la preservación de los recursos naturales. Y una importancia socioeconómica, porque hay un aprovechamiento económico, mayor participación y cultura, ¿no? En el tema de socioeconómico, muchachos, ¿por qué? Porque se está haciendo, muchas personas están apostando por este negocio de lo que son las EPS, las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, así como las empresas comercializadoras de residuos sólidos. Entonces también tenemos que ver eso, ¿no? Mientras que algunas personas ven a los residuos sólidos como simple basura, otras personas lo ven como negocio, ¿no? Entonces tener en cuenta eso, señores, al momento de hacerle o ver la importancia de la gestión que tenemos de los residuos sólidos. El marco normativo, señores, tenemos la Ley General de Residuos Sólidos, la Ley 27314, así como su reglamento de la Ley Decreto Supremo 057-2004, ¿no? Esto es lo que nos va o nos es el marco normativo de los, más que nada de lo que enfoca los residuos sólidos, ¿no?
De igual manera tenemos otros, ¿no? Otros, ahora vemos proceso de institucionalización del sector de residuos sólidos. Vemos el análisis sectorial que se hizo en agosto del 98, el proyecto de la ley del 99, ley general que se dio en julio del 2000, su reglamento que se dio en julio del 2004, así como otros reglamentos. Ojo acá, jóvenes, el decreto supremo número 001-2012, que es el reglamento de los residuos y aparatos eléctricos y electrónicos. Que también hay pocas empresas que tienen esta autorización por DIGESA, ojo, para que puedan gestionar o puedan comercializar, ¿no?, lo que son los residuos electrónicos. Ahora, ¿qué son los residuos sólidos? Estamos hablando de ellos, pero no conocemos qué es, ¿no? Son los residuos sólidos, señores, son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer. Ojo acá, ¿no? Está obligado a disponer. Su generador, ¿quién es su generador? Puede ser nosotros, la empresa, etc. Entonces, estamos obligados a disponer. En virtud de lo establecido en la normativa nacional o de los riesgos que causan hacia la salud y el medio ambiente. ¿Para qué, señores? Para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, operaciones o procesos, ¿no? Este, muchachos, es de acuerdo al artículo 14 de la ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos. Vemos un poco de las etapas de manejo de residuos sólidos. Más adelante lo vamos a ver con más profundidad. Pero siempre va a haber lo que es la generación, ya sea en casa o en la empresa. El almacenamiento, que debería hacerse en casa, en las empresas. Debería hacerse la segregación. Puede ser que también los residuos sólidos, almacenamiento de casa y también la limpieza de los espacios públicos. Recolección y transporte. El tratamiento, el reciclaje y luego la transferencia, lo que son todos los materiales que se pueden reciclar van a esta planta y todos los materiales que ya no tienen, no se pueden reciclar van a esta otra y al final llega a un relleno sanitario, un relleno de seguridad, ¿no? Entonces también tenemos que verificar eso. Ahora, ¿cómo se clasifican, señores? La clasificación de los residuos sólidos en función a su manejo y gestión pueden clasificarse en dos, ¿no? Gestión municipal, que son los no peligrosos, los que generamos o los que se generan en casa, generamos en casa, y los de gestión no municipal, que serían los que se generan en las empresas, ¿no? Esta categorización permite determinar la forma en la que los residuos sólidos deben ser manejados. Además, hace posible identificar al responsable de su manipulación, así como la autoridad encargada de la fiscalización ambiental. Ahora, de gestión no municipal se subdivide en dos, ¿no? Los peligrosos y los no peligrosos. Los peligrosos tenemos los industriales, los hospitalarios, los de construcción y demolición, radiactivos y otros. ¿Sí? En lo que es radiactivos, jóvenes, la Ley General de Residuos Sólidos no es de aplicación para los residuos radiactivos, ojo, las cuales se rigen por su regulación propia, ¿no? Esto lo ve el Instituto Peruano de Energía, el IPEN, ¿sí? De energía nuclear. Y los no peligrosos tenemos también residuos industriales, residuos de aparatos electrónicos y los de construcción y demolición. De igual manera, esto lo vemos en la clasificación por su origen. Tenemos los residuos domiciliarios, que es el que se genera o se va a generar o generamos en casa. Los comerciales, que se generan en los centros comerciales, valga la redundancia. Los residuos de la limpieza de espacios públicos. Los residuos de establecimiento de atención de la salud. Los industriales, los de actividad de construcción, los agropecuarios y las instalaciones o actividades especiales, ¿no? Lo que es puerto, bar, ferrocarril, etc. La ley, señores, la ley también nos habla de las escombraderas. No, la ley nos dice que debe haber escombraderas para los residuos generados o los restos de construcción,
¿sí? O para los residuos de construcción. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente no hay ninguna escombradera, faltan escombraderas, y todos los que son los restos de construcción, ¿qué es lo que hacen? La gran mayoría, por no decir el 100%, eh, van o llegan a ser, o su destino es la ladera de un río, un descampado, los mares, etcétera. Entonces es ahí donde hay un problema también, porque debería haber lo que son las escombraderas. Ahora, a ver, señores, lineamientos establecidos en la Política Nacional de Medio Ambiente o del Ambiente, ¿sí? Bajo decreto supremo número 012-2009 del MINAM, que se dio el 25 de mayo del 2009. Dentro de sus lineamientos tenemos fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales, priorizando su aprovechamiento. ¿Por qué fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales? Porque hablamos del año 2009, 2008, 2007 hacia abajo, no había una buena gestión, ojo, de los residuos sólidos en las municipalidades. Es más, no había ni siquiera el área o el sector de medio ambiente, ¿no? Entonces, no se le da un buen manejo a los residuos sólidos. Entonces, por eso, dentro del alineamiento de la Política Nacional del Ambiente, nos habla que tenemos que fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales, priorizando su aprovechamiento, ¿no? Y se ha ido mejorando, justo como vimos en el video. Surco actualmente cuenta con una planta de tratamiento. Entonces, se ha ido fortaleciendo las gestiones de los gobiernos locales o regionales. También nos dice que tenemos que impulsar medidas para mejorar la recaudación de arbitrios de limpieza, ¿no? Bueno, impulsar las medidas para mejorar la recaudación de arbitrios de limpieza. Y se ha ido mejorando también. O sea, hablamos de estos lineamientos estaban establecidos en el año 2009 cuando salió la Política Nacional del Ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cumplían. Impulsar campañas nacionales de educación y sensibilización ambiental para así mejorar las conductas respecto del arrojo de basura y fomentar la reducción, segregación, reuso y reciclaje. Y se está dando, no solamente se está dando en lo que son los colegios, escuelas, institutos, universidades, etcétera, ¿no? En este caso, en este punto, señores, sí se está cumpliendo. Promover la inversión pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas de recolección, operaciones de reciclaje, disposición final, etcétera, ¿no? Asegurando el cierre o clausura de botaderos, ¿no? Acá se están comprometiendo que van a cerrar los botaderos informales, ¿no? O los botaderos en sí, ¿no? Que son como rellenos sanitarios informales. ¿Qué más? Nos dice también, o nos da un lineamiento, que debemos desarrollar y promover la adopción de modelos de gestión apropiada de residuos sólidos. Nos habla ya un poco más de gestión, de implementación de un sistema de gestión de medio ambiente o un sistema de gestión de residuos sólidos. Promover la formalización de los segregadores y recicladores y otros actores que participan en el manejo de los residuos sólidos. En Lima, por ejemplo, están formalizados los recicladores. En algunos departamentos del Perú aún todavía no se formalizan del todo, pero sí se están formalizando. Están a paso lento, pero se está haciendo, señores, lo que es la formalización de los segregadores o recicladores, ¿no? Promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos. Y se está haciendo el manejo adecuado, ¿no? Recuerden que se tienen que llevar ¿a dónde? A un relleno de seguridad. Exactamente, no un relleno sanitario, un relleno de seguridad. ¿Cuál es la gestión cuando se lleva un relleno de seguridad? Se tiene que presentar, o la empresa, la EPS que se está llevando los residuos sólidos, te tiene que dejar un manifiesto, ¿no? Donde está especificado la cantidad de los residuos que se está llevando, a dónde se le está llevando, a qué residuo de seguridad, y que se le está dando una buena o una adecuada gestión, ¿no? Entonces, eso es lo que te digo, se tiene que tener un manifiesto, y estos manifiestos a fin de año se presentan a tu ente fiscalizador, ¿no? En el caso, por ejemplo, puede ser a la OEFA, o puede ser adicionalmente también por ejemplo, en el sector transporte, al Ministerio de Transporte. Se presentan todos los manifiestos de los residuos sólidos que has hecho durante el año, así como tu plan de residuos sólidos para el próximo año, ¿no? En donde tú estás, o donde uno
el plan que vas a utilizar para el próximo año, ¿no? Donde estimas la cantidad de residuos sólidos que vas a generar para ese año, ¿sí? Ahora, asegurar el uso adecuado de la infraestructura, promover la minimización en la generación de residuos y el efectivo manejo y disposición final, ¿no? Segregada de los residuos sólidos peligrosos, mediante instalaciones y sistemas adecuados de sus características particulares de peligrosidad. Ahora, a ver señores, las competencias de las instituciones involucradas con el manejo de residuos sólidos tenemos la municipal y no municipal, provincial, distrital, las autoridades sectoriales. Tenemos al MINAN y a la OEFA. Al MINAN y a la OEFA, y tenemos lo que es la salud, ¿no? Lo que es el distrital, domiciliario, comercial, semejante al interior, industrial y hospitalario, ¿no? Para el sector privado va a haber una EPS de residuos sólidos y una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos y una empresa comercializadora de residuos sólidos. Competencia del Ministerio del Ambiente, ¿no? Coordina con las autoridades sectoriales, municipalidades y gobiernos regionales la implementación de la ley de residuos sólidos. Y esto señores, luego va a ser fiscalizado, no crean que solamente queda en que van a coordinar y ahí queda, no, se fiscaliza eso. Aprueba la política de residuos sólidos, promueve la elaboración y ejecución de un plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos, los PIGARs. Recuerden que el PIGAR es solamente para las municipalidades. Incorporar en el CINIA información referida a la gestión y manejo de los residuos sólidos. Promover la adecuada gestión de residuos sólidos y la aprobación de políticas, planes y programas de gestión integral de residuos sólidos, así como otras. Competencia del sector salud, del sector salud. Normas a través de la DIGESA, de la Dirección General de Salud Ambiental. Los aspectos técnicos sanitarios del manejo de residuos sólidos, incluyendo actividades de reciclaje, reutilización y recuperación. El manejo de los residuos sólidos de establecimientos de atención de salud. Aprobar estudios ambientales y emitir opinión técnica favorable de los proyectos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito municipal. Declarar zonas en estado de emergencia sanitaria por el manejo inadecuado de los residuos sólidos. Administrar y mantener actualizado el registro de EPS y de las empresas prestadoras de servicios y las empresas comercializadoras de residuos sólidos. Entonces, esas son las competencias de la DIGESA, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo sabemos nosotros? Si nosotros somos empresa y queremos trabajar con una EPS o una S de residuos sólidos, ¿cómo sé que está al día o cómo sé que está inscrita? Puedo verificar en la DIGESA, ¿no? Ahí tiene que estar o salir su nombre de esa empresa. Si no está, no sale su nombre porque no está totalmente o constituida, no está habilitada, digamos, para que pueda hacer ese servicio. De igual manera, competencias de las autoridades sectoriales. Tenemos lo que es el Ministerio de Energía y Minas, Transporte, Agricultura, Vivienda, Saneamiento, etcétera, ¿no? Lo que le dije en un inicio. También adicionalmente se le va a presentar informes, ¿no? a las autoridades sectoriales, ¿no? De acuerdo al giro de tu empresa, en el caso de si eres transporte, al Ministerio de Transporte, etcétera. Todo eso se le va a presentar a cada fin de año. Todos los manifiestos de tus residuos peligrosos, más tu plan de residuos sólidos para el próximo año, estimando, ¿no? La cantidad de residuos sólidos que vas a generar en ese año. La gestión y manejo de residuos no municipales son normados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización correspondientes, sin perjuicio de la vigilancia de DIGESA y las funciones del MINAN y del OEFA. Ahora, las competencias del gobierno regional. Promueve la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos. Prioriza programas de inversión público mixta en coordinación con las municipalidades provinciales, ¿no? No solamente eso, sino también apoya o es el responsable, ¿no? del dinero, digámoslo así, o del dinero para poder hacer las gestiones de residuos sólidos de acuerdo a cada municipalidad, ¿no? Competencia de la municipalidad provincial, ¿no?
Ahora, la municipalidad, señores, son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generan residuos similares a estos en todo el ámbito de su jurisdicción. Entonces, es por eso que tienen que ver lo que es el recojo de basura mediante los camiones o los recicladores si están formalizados, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay controversias, digamos, ¿no? con la municipalidad y la empresa que recoge estos residuos? Claro ejemplo está lo que está pasando actualmente en Ica. En Ica, el alcalde distrital no ha llegado a un acuerdo con la empresa que recoge los residuos sólidos, creo que ha faltado, no le ha pagado. Bueno, ahí hay un tema de discrepancia, pero ¿qué es lo que pasa? Que actualmente Ica está inundada de basura porque no hay quien recoja los residuos sólidos. Entonces, es un malestar para toda la gente iqueña porque está empezando lo que son las plagas de moscas, vectores, de enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces también tener en cuenta eso, señores. Competencia de la municipalidad distrital, ¿no? Prestación de los servicios de recolección, transporte de los residuos sólidos municipales. Una competencia más es la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos. Facilita su reaprovechamiento, asegura su disposición final diferenciada y técnicamente adecuada, ¿no? Los residuos sólidos es un problema, claro que sí, señores. Un problema ambiental, sanitario, social y económico, ¿no? Y está presente en todos, no solamente en Lima, Ica, etcétera, pero está presente en La Libertad, Junín, ¿no? Arequipa, Cayale, etcétera. Lo que les comentaba, la disposición final, ¿no? Actualmente existen 9 rellenos sanitarios y uno de seguridad en operación, que es Befesa. 2 rellenos cuentan con aprobación de DIGESA para su ejecución, los que están en punto verde, que va a ser en Pisco y en Concepción. ¿Sí? Estos 2 rellenos están todavía actualmente aprobados por DIGESA en proceso de construcción, no es que estén operando actualmente. Y 5 rellenos que están a la espera de aprobación para ejecución, los que están de color azul. Ahora, lo que son segregación de residuos sólidos en la fuente y recolección selectiva. La segregación, ¿no? Ya lo habíamos visto, o ya le había comentado, señores, acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. La recolección selectiva, acción de clasificar y presentar segregadamente para su posterior utilización, ¿no? Lo que es presentar los residuos sólidos que están ya segregados para poder para que sea mucho más fácil el manejo o su disposición final. ¿Qué implica cumplir la meta, señores? La meta se cumple cuando la municipalidad alcanza 3 objetivos, por ejemplo. Objetivo número 1, estudio de caracterización de los residuos sólidos del área urbana del distrito. Objetivo número 2, desarrollar un plan de manejo de residuos sólidos. Y el objetivo número 3, implementar un programa de segregación en la fuente como parte del proceso de recolección de residuos sólidos domiciliarios. ¿Sí? Este es el último paso, que es implementar un programa o concientizar a las personas para que ellos puedan segregar su basura en casa, ¿no? Y puedan entregarlas en bolsas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la municipalidad? La municipalidad va casa por casa dentro de su jurisdicción y empieza a repartir las bolsas de colores, se les explica, se les capacita a las personas qué es lo que van a depositar ahí, cuál es la manera de segregar, la segregación, etcétera. Todo eso se les explica. ¿Para qué? Para que cuando pase el camión de basura ya esté todo segregado y sea mucho más fácil llevar o hacer su disposición final. ¿Sí? Es más, incluso en algunos lugares, no voy a decir dónde, pero he visto que las personas que segregan sus residuos sólidos incluso pueden llegar, se le hace un descuento de, suponiendo un sol en recibo de agua, de luz, que si bien es cierto no es mucho, pero es un sol que la gente lo ve con buena cara. Entonces es una manera también de cómo fomentar, digámoslo, la segregación de los residuos sólidos, ¿no? Claro que debería hacerse por cultura, pero
Tampoco la cultura se va a alcanzar de la noche a la mañana, sino es todo un proceso para que las personas entiendan o puedan diferenciar o puedan aprender lo que es esta cultura de residuos sólidos. El estudio de caracterización, señores, es el principal estudio de los residuos sólidos que brinda información primaria. Son parámetros muy importantes para la toma de decisiones en lo que se refiere a proyección y diseño de los sistemas de manejo y disposición final de los desechos sólidos. Permite determinar las características físicas, biológicas y químicas de los residuos que se están generando dentro de la jurisdicción de la municipalidad, por ejemplo. Lo que es caracterización, ¿no? Vemos lo que son, suponiendo, tenemos de base 35 viviendas, o ponemos de base 35 viviendas, el paso siguiente sería el muestreo diario de residuos, entrega de bolsas, no cambiar hábitos, etc. El número 3, número de viviendas, dirección y cantidad de habitantes. Número 4, ver o trasladarse hacia esas viviendas. Número 5 es empadronarlas, Número 4 ya es trasladar los residuos. Número 5, señores, es empadronar o llevar un orden, número de vivienda, cuánto es lo que está generando. Número 6 es pesar lo que es los residuos sólidos. Y el número 7 es empezar a hacer lo que son la segregación. Y luego nuevamente volver a pesar, pero ya segregado todo. ¿Sí? Esta es una caracterización. ¿Cuánto es lo que está generando una familia normal, digámoslo? Una familia de 4 o 5, lo que se le llama una familia común o normal dentro de la sociedad, que son de 4 o 5 personas. Luego hay las polifamilias, familias más extensas, etc. Pero una familia normal es cuánto es lo que está generando, ¿no? Se dan cuenta, primero es un estudio de caracterización en el cual no segregan nada, solamente luego, después de hacer el estudio, es donde se segrega ya en la municipalidad, y de acuerdo a eso se ve cuánto es lo que están generando por cada residuo, digámoslo así. Segundo paso sería el plan de manejo de residuos sólidos, ¿no? El cual tiene que ver el paso número 1, la organización del local para el desarrollo del PIGARS. Paso número 2, el diagnóstico y la definición del problema. El paso número 3 va a ser lo que es el establecimiento de los objetivos y alcance de los PIGARS, ojo. El paso número 4 va a ser la identificación y evaluación de las alternativas. ¿Qué alternativa yo voy a utilizar para poder implementar poder realizar mi plan de manejo de residuos sólidos? El paso número 5, preparación de la estrategia. El paso número 6, formulación del plan de acción del PIGARS. Y el paso número 7, ejecución de proyectos de monitoreo, ¿no? Y monitoreo. Todo eso ¿para qué? Para mejorar las condiciones de salud y ambiente en la localidad. Y va de un poco de la mano lo que es concertación institucional, recursos humanos y financieros, y educación ambiental y participación ciudadana. De igual manera, acá vemos los pasos: introducción, análisis de la situación, la política, los objetivos, líneas de acción y metas, las estrategias, los mecanismos de ejecución, y por último el monitoreo y evaluación. Y ahora vemos lo que es el programa de segregación en la fuente, ¿no? El programa, definición de los materiales a reciclar, que es lo que vamos a definir cada material. Determinación del destino final para los materiales reciclados, si se va a vender o se va a utilizar. Selección de la zona priorizada, no menor del 5% de viviendas del distrito. Recolección selectiva, hablamos de recipientes, recolección, obligaciones, horario y frecuencia, así como un responsable de la recolección, con qué frecuencia se va a hacer lo que es la recolección selectiva. La educación y sensibilización ambiental, y el cronograma de implementación, ¿no? Es un programa, es lo que tiene que contener el programa de segregación en la fuente. Aprobación del programa de segregación en la fuente y reporte en el SIGARSOL y el MINAM. Segregación en la fuente se va a dividir en dos, ¿no? Residuos aprovechables, en el cual va a haber una recolección selectiva y va a haber lo que es el reciclaje, y los residuos no aprovechables, que son camión de limpieza pública,
y va a ir por último al relleno sanitario. Vemos acá, por ejemplo, los recolectores o segregadores de basura, de residuos, perdón, los recicladores que ya están formalizados. Es más, hay una ley para ellos. ¿Sí? Vemos cómo están segregando los residuos sólidos. La comercialización de los mismos. Y el reaprovechamiento, ¿no? El reaprovechamiento y el compostaje. Los residuos orgánicos producto de la elaboración de alimentos y el resto de alimentos preparados pueden ser directamente reaprovechados para la elaboración del compost. Mejora de suelo. Una vez me hicieron una pregunta, señores. Me dijeron, ¿los residuos orgánicos pueden ser comercializados por una empresa comercializadora de residuos sólidos? ¿O no? ¿Quién me responde eso? Si vamos a la ley en el artículo 19, en el artículo 27 nos habla un poco de las empresas comercializadoras de residuos sólidos y nos manda al artículo 19. En el artículo 19 nos dice, o no nos especifica, no nos dice que no debería ser lo que son los residuos orgánicos, no debería ser comercializado. O sea, no nos limita. Entonces sí puede hacerse, o una empresa comercializadora sí puede comercializar los residuos orgánicos de cualquier otro lugar, ¿sí? Reciclaje de papel y cartón, prensado de papel. Bueno, lo que le decía, ¿no? El código de colores, señores, según la norma técnica peruana 900, que nos da el metal, va a ser depositado en el contenedor amarillo, el vidrio en el contenedor verde, papel y cartón en el contenedor azul, el plástico en el color blanco, el orgánico en el color marrón. Los generales van a ser en el color negro y los peligrosos en el color rojo. Les vuelvo a repetir, es obligatorio la norma técnica siempre y cuando esté en una herramienta de gestión de mi empresa. Si no, yo puedo hacer mi segregación de residuos sólidos puede ser con cualquier color de acuerdo a lo que la empresa lo vea, ¿no? Por ejemplo, el papel puede ser en el amarillo, por ejemplo. A eso yo voy. ¿Ok? Listo, señores. Ahora, clasificación por su naturaleza, ¿no? Siempre vamos a tener residuos inorgánicos y los orgánicos, ¿no? Los inorgánicos son aquellos que pueden llegar a ser reutilizados, así como también reciclados, el plástico, las latas, etc. Y los orgánicos que pueden ser o pueden llegar a ser comercializados, ¿no? Por una empresa comercializadora de residuos sólidos. Los comunes y los peligrosos, ¿no? Los comunes y peligrosos son aquellas que... Los peligrosos, que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos presentan un riesgo significativo para la salud o el medio ambiente. En el artículo 22 de la Ley General de Residuos Sólidos nos dice eso. Criterios de peligrosidad, autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, patogenidad, etc. Entonces nos habla o nos dice cuáles son estos residuos peligrosos, ¿sí? Los reaprovechables tenemos los reciclables, ¿no? Reciclables, que es papel, cartón, vidrio, plástico, etc. Y los compostificables, que son alimentos, fruta, maleza, etc. Todos los residuos orgánicos, digamos. Los no reaprovechables, envolturas de gasolina, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales, pilas, etc. Ya lo hemos visto, ¿no? La clasificación por su origen, industriales, agropecuarios, domiciliarios, etc. Ahora, los residuos sólidos no municipales, señores, o sea, los que se generan en las empresas. El generador, empresa, prestadora de servicios, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal será responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, según el artículo 16 de la Ley General de Residuos Sólidos. ¿Sí? Entonces nos dice que el generador, hablamos de las empresas en sí, ¿no? Son los responsables directamente de su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado. También tenemos que asegurarnos con qué empresa o con qué EPS estamos trabajando y a qué relleno sanitario, qué relleno de seguridad están llegando a parar mis residuos sólidos. También, ¿por qué? Porque hay EPS, se ha visto en EPS que no llegan a los rellenos de seguridad o sanitarios, ¿no? Y solamente botan la basura en un descampado, en un botadero, etc. Todo eso también tenemos que verificar.
Residuos no municipales, ¿no? Competencia del sector salud, por ejemplo, residuos sólidos de establecimiento de atención de salud de y campañas sanitarias. El sector vivienda, el tipo de residuo, residuos de la actividad de construcción y por los servicios de saneamiento. Produce residuos industriales y comercio interno, agricultura, residuos agropecuarios y el comercio, que son los residuos varios, los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, así como los de consumo masivo. Obligaciones del generador del ámbito no municipal, lo que les comentaba, señores. Caracterizar los residuos, manejar los residuos peligrosos en forma separada, hacer la segregación adecuada. Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada. Ahora, almacenar, acondicionar, cuando hagamos la segregación en la empresa también tenemos que hacer los tachos, cilindros, etcétera, ¿no? Que donde van a ser depositados los residuos sólidos o se va a hacer la segregación, tienen que estar bajo una o tienen que estar sobre una base o una buena base, ¿no? De cemento, en el caso de que si no hay solamente es tierra, pues podemos poner una geomembrana, podemos poner, lo recomendable es una geomembrana o una pequeña base de cemento. Tiene que estar señalizado, delimitado, tiene que tratar con su señalización que los tachos estén totalmente pintados y para qué es o para qué sirve, por ejemplo, qué es lo que voy a depositar, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que estar a la vista para que las personas o los trabajadores puedan entender o se les haga mucho más fácil entender lo que es la segregación de residuos sólidos. Los documentos que deben presentar de acuerdo a tu ente fiscalizador por tu sector, ¿no? Hablamos del Ministerio de Transporte, Vivienda, etcétera. Declaración de manejo de residuos sólidos, los manifiestos que has hecho de acuerdo a cada vez que has reportado lo que son residuos peligrosos, los manifiestos, y el plan de manejo de residuos sólidos, ¿no? Para el próximo año, estimando la cantidad o estimando la cantidad de residuos sólidos que vas a generar en ese próximo año. Esto se va a presentar dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año a la autoridad competente de su sector. ¿Sí, señores? Deben tener en cuenta esto porque muchas veces algunas personas se olvidan de presentar esto. ¿Sí? De ahí vienen las discrepancias o los problemas para las empresas. Ciclo de manejo de residuos no municipales, ¿no? Lo que le habíamos visto. La generación, las empresas, la segregación que se hace, puede haber un reuso y reciclaje interno, no es obligatorio, pero sí puede haber. La segregación, bueno, ya hemos visto. El acopio, que es una recolección interna dentro de la misma empresa. Luego después de la segregación puede haber un punto de acopio donde ya todo está embolsado, digamos, ¿no? Y separado, ¿no? Todo lo que es plástico ya está en una bolsa grande, pero ya está separado, no está combinado, solamente está por bolsa. Es un centro de acopio para que venga el camión o la EPS para lo que es la recolección y transporte. ¿Ok? Lo que es la empresa comercializadora de residuos sólidos se va a una empresa para el reciclaje y la EPS a una disposición final, ya sea un relleno sanitario o un relleno de seguridad. Y este es el ciclo de manejo de residuos sólidos. Recuerden que si son residuos peligrosos y va a un relleno de seguridad, tenemos que señores, tenemos que verificar o tenemos que pedir el manifiesto de los residuos sólidos, ¿no? En el cual a qué residuos de seguridad, a qué relleno de seguridad se está llevando, la cantidad de residuos que se ha generado, etcétera. Gestión ambiental de los residuos, señores. Bueno, normas y leyes, lo que es prevención de la contaminación, minimización de los residuos, reducción, reuso y reciclaje, ¿no? Los famosos 3 R's. Para aquellas personas o algunas personas aún no ven la diferencia entre reciclar y reutilizar. Reutilizar, muchachos, reutilizar, señores, es todo aquello, por ejemplo, una hoja de papel bond, yo le puedo dar un uso por la otra cara, seguir utilizándolo. Sin embargo, esa hoja de papel bond sigue siendo papel bond, no cambia sus características físicas, no sus propiedades físicas. Mientras que el reciclaje sí puedo juntar un kilo, 2, 3, 20 kilos de papel y mediante un proceso donde van a cambiar sus propiedades físicas, ese papel puede llegar a convertirse en un nuevo producto, ¿no? Hablamos de una mochila, frazada, por ejemplo, están haciendo frazadas de plástico, etc.
Entonces, todas esas cositas, a eso se llama reciclaje, la diferencia entre reuso y reciclaje. Reutilizar, seguir utilizando algo que sin que cambie sus propiedades, y reciclaje, utilizar o darle un nuevo uso a algo, pero donde sí ha cambiado sus propiedades. Generación de los residuos peligrosos. Si hubiera generación de residuos peligrosos, tenemos que minimizar. Reciclables también tenemos que minimizar o tratar de reciclar todo lo que podamos, ¿no? Los no peligrosos, orgánicos, papeles, cartones, plásticos, metales y los vidrios. Los peligrosos, aceites usados, pilas, baterías, fluorescentes, patógenos, etcétera, ¿no? Puede haber papeles también que estén contaminados con lo que son hidrocarburos, aceites, entonces también va a ser peligroso. Lo que es balance de materia, de materiales, perdón. En sí es la gestión que se hace dentro de la empresa, ¿no? Evitar el ruido, las emisiones gaseosas, la materia prima, los insumos, la energía, etcétera. Todo eso tenemos que ver. Ojo, y ahora muchos están viendo lo que es en su matriz, o están identificando en su matriz de aspectos e impactos ambientales. También ven lo que es un poco de balance de materia, o incluso algunos dentro de sus indicadores de medio ambiente, indicadores ambientales, ven la cantidad de insumos que están generando o están gastando ellos por mes, por día, por hora incluso, las emisiones que están generando, etcétera. Entonces nos ayuda un poco para ver cuál es cuánto es lo que yo estoy generando o cuánto es lo que yo estoy gastando, por ejemplo, en lo que es insumos, papel o materia prima, ¿no? Lo que es papel, cartón, etcétera, para todos mis procesos. Me ayuda así para llevar un índice o una estadística. De igual manera tengo que llevar una estadística de todos mis residuos sólidos o la cantidad de residuos sólidos que yo voy generando a la semana, al mes. Por más que no venga a la EPS, ojo, es un registro interno que yo debo llevar. ¿Por qué? Pero cuando te vengan a fiscalizar, te van a pedir tu registro interno. ¿Cómo es que tú has llevado la gestión de tus residuos sólidos? Entonces, si una persona solamente, si ustedes le muestran el manifiesto que se ha llevado esto, o el acta que se levantó cuando llevó los residuos, cuando se llevó a un relleno sanitario, etcétera, no les van, les pueden observar. ¿Por qué? Porque dentro de empresa, tú como empresa, dentro de tu gestión interna que has hecho, cuánto es lo que generas por día, por mes, por semana. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa en la cual se hacía la gestión de los residuos sólidos por semana. Todos los sábados se mandaba un informe, un reporte de cuánto es lo que se generaba, ¿no? Para lo cual se hacía la segregación en la empresa. Teníamos un personal que lo llevaba al acopio principal o a un acopio temporal, y ahí pesaba todos los materiales, ¿no? Papel se generó tanto, metal se generó tanto, etcétera. Y llevábamos así nosotros un control semanal de todos los residuos sólidos. De igual manera todo estaba formulado para que vaya sumando, y al año también cuánto es lo que hemos generado de residuos sólidos. Y bajo esa estimación podemos, o bajo ese índice que tenemos, podemos estimar cuánto vamos a generar de residuos sólidos para el próximo año. Recuerden que al ente fiscalizador, de acuerdo a nuestro sector, se presentan los manifiestos, nuestro plan de residuos sólidos, y tiene que estar estimado cuántos residuos sólidos voy a generar en el próximo año. Entonces, para eso es mi control interno, ¿sí? Etapa del manejo de residuos sólidos municipales. Bueno, acá vemos lo que es la generación, el almacenamiento, barrido y limpieza, recolección, transferencia, disposición final, etc., ¿no? El manejo de los residuos sólidos domiciliarios. El almacenamiento, ¿no? Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. En este caso vemos lo que vemos claramente en las plazas, parques, etc. Servicio de barrido de calles y espacios públicos. Es la actividad de recolección manual o mecánica de residuos sólidos depositados en la vía pública. El objeto, señores, es evacuar los residuos de las vías públicas y actividades especiales, ferias, días festivos, etcétera, donde se generan más desechos. La recolección, acción de recoger los residuos sólidos en su lugar de origen, con la finalidad de transferirlos a través de un medio de locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo en forma sanitaria, segura y ambientalmente segura. Ahora, lo que es métodos de recolección, señores: recolección domiciliaria, casa por casa, en lo que es una parada fija puede ser también, o la acera. Esto se ve cuando se efectúa el plan de residuos sólidos por las municipalidades, por ejemplo.
Recolección semimecanizada con contenedores especiales por edificios o grupos de viviendas. Recolección mecanizada en contenedores especiales por manzana o recorrido de viviendas. Recolección especial de los grandes generadores de residuos, supermercados, hospitales, etc., ¿no? La transferencia, una planta de transferencia es una instalación, señores, en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos sólidos de los camiones o contenedores de recolección, para luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad. Es un acopio temporal, digámoslo así. Y en la disposición final, que es un relleno sanitario o un relleno de seguridad. Bueno, un relleno sanitario, en caso de los residuos municipales, recuerden que ahí no se generan residuos peligrosos. Es un método de disposición de los residuos sólidos en el suelo sin causar daño al medio ambiente ni perjuicio a la salud pública. Utiliza los principios de ingeniería para confinar la basura en la menor área posible, para reducirla al menor volumen posible y cubrirla con una capa de tierra al término de la operación de cada día o en periodos menores si fuera necesario. Esparcir, compactar y cubrir la basura. Ese es el método, señores, de los rellenos sanitarios. Esparcen, por ende, son construcciones de gran amplitud. Van a esparcir toda la basura, los desechos, esparcen. Van a compactar con maquinaria y luego van a cubrir o van a poner una capa de tierra. Claro que se le hace su fumigación adecuada. También hay otros procesos que se pueden hacer en fumigación, todo para que no haya generación de vectores o de enfermedades, de roedores, de moscas, etc. Luego nuevamente, vienen nuevamente los rellenos sanitarios, viene la basura, lo esparcen, lo compactan y nuevamente lo cubren, fumigan, etc. Y así, ese es el manejo de los rellenos sanitarios. Aprovechamientos de residuos sólidos. Hablamos del reciclaje. ¿Qué es el reciclaje, señores? El reciclaje es el proceso mediante el cual se aprovechan los residuos para la obtención de nuevos productos, en el cual van a cambiar sus propiedades. Ojo, recuerden, un kilo de papel, 1 kilo, 2, 3, 4 kilos junto, 1 kilo de papel, 2, 3, 4 kilos de papel, y mediante un proceso van a cambiar y puedo hacer un nuevo producto, frazadas, mochilas, etcétera, ¿no? El circuito del reciclaje, tenemos la etapa 1, fuente de generación de los residuos, puede ser en la empresa o en casa, residuos en general. Etapa número 2, recuperación de los residuos. Los residuos recuperados pueden ser lo que podemos seguir reutilizando. Etapa 3, la comercialización de estos. ¿No? Va a haber una exportación de residuos. Etapa 4, transformación industrial. Va a haber una importación de residuos. Una transformación industrial, ¿por qué? Porque van a cambiar, este producto inicial o mi materia prima va a cambiar a un nuevo producto y va a cambiar va a transformar todas sus propiedades. Y por último el producto intermedio final, ¿no? Que es el consumo final. Las pirámides del reciclaje: segregadores callejeros en mayor escala, depósitos pequeños, depósitos medianos y grandes y fábricas de reciclaje, ¿no? Vemos acá lo que es los reciclaje de papel y cartón, reciclaje de residuos textiles, etc. Ahora, gestión ambiental de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Los RAE. ¿Qué son los RAE, muchachos? Cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica o una batería y que haya alcanzado el fin de su vida útil. Otros términos: residuos electrónicos, residuos chatarra electrónica, office mineral, etc., ¿no? Lo cual es también es para los que ven los residuos sólidos como un negocio. No todos las EPS tienen acceso a estos residuos, ojo. También hay que sacar un permiso especial de la DIGESA para que puedan comercializar los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Los tipos de RAE según el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos y eléctricas, ¿no? Aprobado el 27 de junio del 2012 mediante el Decreto Supremo 001-2012 MINAN. Según este Decreto Supremo nos dan los tipos de RAE, ojo: grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones,
aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes de equipo deportivo y de tiempo libre, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia y control y las máquinas expendedoras. Todas estas están dentro de los tipos de RAE. ¿No? Son los residuos de mayor crecimiento en el mundo actualmente, ¿no? Teniendo en cuenta que este mundo ya está globalizado, todo se maneja ya con los aparatos electrónicos. Entonces es uno de los, como dicen, ¿no? Son los residuos de mayor crecimiento actualmente, ¿no? Sería bueno que las personas que ven un negocio en los residuos sólidos, vean estos señores, puedan comercializar los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. La composición va a ser, bueno, muchos van a tener metales preciosos como oros, metales básicos como el cobre, metales de producción como el berilio, los halógenos, los combustibles que serían los plásticos y los vidrios, ¿no? Todo eso siempre van a estar, sí o sí va a haber presente, ¿no? Por ejemplo, los celulares tienen metales preciosos que es el oro, por ejemplo. Acciones preliminares desarrolladas en el Perú. En el 2007 se desarrolló el primer diagnóstico de línea base para los DRAE. Ministerio de Ambiente y de Salud fueron los socios estratégicos y en el 2008 se desarrolló un proyecto nacional. En el 2009, con financiamiento de SECO, se inicia el proyecto Responsabilidad Social Empresarial para el manejo de DRAE en el Perú. Vemos marco regulatorio. El 27 de junio del 2012 se aprueba y publica el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Marco regulatorio del Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos. El reglamento aprobado el 27 de junio del 2012 incluye todas las categorías, procesos participativo y abierto, responsabilidad extendida del productor. Institucionalidad, de igual manera, ¿no? Promueve cumplimiento del reglamento, definición de meta, obligación de categorías y coordinación internacional con el CAT del DRAE, Ministerio del Ambiente. Ministerio de Transporte, recibir y aprobar planes de manejo, supervisar y fiscalizar los cumplimientos de los planes de manejo de los DRAE. El DIGESA, el listado oficial de operadores DRAE y supervisión en base a norma técnica peruana. Se dan cuenta del listado oficial de operadores. No todos pueden llegar a esta categoría. Hay permisos especiales que tienen que sacar ante DIGESA. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. ¿Cuál es su función? Manejo de los DRAEs del sector público. Directiva de baja y donación. El OEFA. Evaluación y fiscalización, ya sea de los sectores y de los administrados. Y las municipalidades que apoyan el manejo de DRAE. Vemos lo que es logística inversa, recolección selectiva, comunicación y sensibilización, en coordinación en sí con los productores. Ahora, los roles de generadores, operadores y productores. El generador, hablamos de los hogares, instituciones públicas y empresas privadas. Entregan sus DRAEs a los sistemas de acopio de los planes de manejo de los productores. Los productores presentan implementar y operar planes de manejo. Hablamos de logística inversa, sensibilización, etc., ¿no? Recibir sin costo los DRAEs en los diferentes generadores. Y los operadores clasifican clasificación, desmantelamiento, descontaminación, valorización y disposición final de componentes peligrosos. Por ejemplo, Coipsa, San Antonio, Abstercom, Comintel, Perú Green son los actuales operadores y parte de todo el plan de manejo de los DRAEs. ¿Se dan cuenta? Solo unos cuantos están, por más que haya otras EPS, no todas están autorizadas para hacer el manejo de los DRAEs. El flujo, ¿no? Vemos lo que son generadores, el de recolección o acopio, el operador y el tratamiento que se le da. Los generadores puede ser en los hogares, sector privado y sector público. La recolección puede ser un punto de acopio 1, punto de acopio 2, punto de acopio N, ¿no? Pueden haber 20 puntos de acopio. El operador es operador 1, operador 2, operador N. Recuerden que ¿qué es lo que hace el operador? Clasificación. Y el tratamiento, que es el desensamblaje, descontaminación, valorización, etc. De igual manera el flujo, generas la generación que puede ser en casa, en la empresa, la entrega del producto en los puntos de acopio, la recolección y transporte, los tratamientos que se hacen, la selección
desmantelación de los componentes, recuperación de metales, reciclaje local y por último la disposición final, que es un relleno de seguridad. Los señores, espero que haya sido de agrado y de mucha ayuda este pequeño o este primer módulo. Ya vamos a empezar o vamos a volver para los siguientes módulos en adelante, las siguientes clases más adelante. Conmigo ha sido hasta el día de hoy en este primer módulo. Igual cualquier cosa, consulta que quieran, o si desean un ejemplo o un modelo de cómo hacer una gestión en la empresa de los residuos sólidos, de un formato, etcétera, pueden hacérmelo llegar mediante la empresa, en la Cámara Internacional de Medio Ambiente, ¿sí? Yo gustoso estaré de ayudarlos. Entonces muchas gracias por su atención.